Abogados, ¿cuál es la rivalidad legal más mezquina que has presenciado? Historia 1. Soy abogado civil y vi una rivalidad que empezó por una engrapadora. En una audiencia, el colega de la otra parte tomó, sin querer, mi engrapadora roja del escritorio del juzgado. Yo la vi, pero no dije nada. A la semana siguiente, misteriosamente, en todos los escritos que él presentaba, aparecían grapas torcidas, como si alguien hubiera cambiado la presión del aparato en su oficina. Él juraba que su secretaria lo saboteaba. Luego escaló, empezó a usar post-its fosforescentes en cada anexo, para que el juez no se pierda. Y yo respondí con separadores por colores, un índice hiper detallado y pestañas numeradas. Parecía una guerra de papelería. El punto más mezquino. El tipo pidió que constara en acta que la contraparte utiliza tipografía excesivamente teatral. Yo, sin pestañear, pedí que constara en acta que la contraparte usa subrayado agresivo. El juez nos miró como a dos niños y dijo, resuelvan el caso, no su scrapbook. La engrapadora reapareció meses después, en mi casillero, con un moño. Historia 2. Defensa penal. Rivalidad entre dos fiscales que se odiaban desde la universidad. Uno era obsesivo con los horarios. El otro era el rey de llegar técnicamente a tiempo. En un caso, el fiscal puntual presentó pruebas a las 8 horas, 59 minutos y 50 segundos, y el otro, que llevaba la causa alterna, dijo, objeción, su reloj corre rápido. A partir de ahí fue una guerra de segundos. El fiscal puntual empezó a llevar un reloj atómico en el maletín y pedía que el secretario anunciara la hora exacta al inicio. El otro respondió contratando a un perito en metrología. Sí, en serio, para cuestionar la sincronización del reloj del tribunal. Un día, el impuntual apareció con una tabla impresa de servidores NTP y citó, con cara seria, la diferencia de latencia podría afectar la validez del acto procesal. Nadie sabía si reír o llorar. Terminaron discutiendo 10 minutos sobre si eran 3 o 4 segundos de tolerancia. El juez, harto, ordenó. A partir de hoy todo se mide con mi reloj. Y mi reloj dice que ambos me están quitando la vida. Historia 3. Trabajo en derecho de familia. Dos abogadas, ex socias, se separaron mal y convirtieron cualquier divorcio en una telenovela administrativa. La rivalidad fue tan mezquina que se pelearon por el orden de los apellidos en un archivo digital. En una audiencia de medidas, una presentó un USB con pruebas definitivas, y la otra pidió suspensión porque el USB era un dispositivo emocionalmente manipulador. Lo dijo así. Pero lo mejor fue el juicio de las copias. Una entregaba todo en papel blanco perfecto, la otra respondía en papel crema, más grueso, con un olor leve a vainilla. La primera, furiosa, empezó a incluir en cada escrito una nota. Se solicita se prohíba el uso de aromatizantes que distraigan al tribunal. La otra devolvió el golpe con una queja formal. La contraparte usa perforaciones desiguales que atentan contra el debido proceso. El juez nos hizo revisar la carpeta como si fuera evidencia forense. Al final, el caso se resolvió por acuerdo, y ellas siguieron la guerra, ahora con la custodia simbólica del sello de recibido del antiguo despacho. Historia 4. Litigio mercantil. Vi una rivalidad tan mezquina que se peleaban por quién inventó una frase. Uno de los abogados tenía la manía de cerrar todo con, por lo demás queda claro. El otro, que lo odiaba, empezó a colarlo en sus escritos antes, como si fuera suyo. Por lo demás queda claro que el primero enloqueció. En audiencia, se levantó y dijo, «Señoría, esa muletilla es mía desde 2018», y lo dijo en serio, como si reclamara una patente. El otro sonrió y sacó impresiones de correos viejos demostrando que él la usaba desde 2016. Trajo pruebas de autoría de una frase genérica. El juez, confundido, preguntó si eso afectaba el fondo del contrato. Ellos insistieron. Se pasaron semanas metiendo la frase en cada párrafo para marcar territorio, como perros en un poste. La culminación fue cuando uno solicitó que el acta registrara literalmente. La contraparte intenta apropiarse de expresiones de uso común. El juez lo anotó, suspiró y nos mandó a conciliación como castigo. Historia 5. Yo era pasante en un despacho grande. Dos socios litigaban contra el mismo bufete rival y tenían una enemistad tipo Guerra Fría. Todo comenzó porque uno dijo, en un cóctel, que el otro solo ganaba por hablar bonito. Desde entonces se atacaban con elegancia venenosa. El mezquino nivel maestro. Batallas de citación. Si uno citaba una sentencia en formato APA, el otro respondía en Blue Book. Si uno ponía CFR, el otro ponía BAC.
Luego llegaron a lo absurdo. El rival empezó a presentar anexos con nombres de archivo perfectamente ordenados. Anexo 1 contrato.pdf. Nuestro socio contraatacó renombrándolos con humor pasivo-agresivo. Anexo-0, 1-contrato, obviamente .pdf. Nadie lo notó salvo ellos. Un día, en audiencia virtual, el rival compartió pantalla y tenía un fondo impecable de biblioteca. Nuestro socio apareció con el mismo fondo, pero con un libro falso titulado «Cómo perder objeciones en 10 días». El juez se rió por primera vez en meses. El caso se ganó por un argumento técnico real, pero todos sabemos que la verdadera victoria fue ver a un socio de 50 años haciendo memes jurídicos para humillar a otro. Historia 6. Soy abogado de propiedad intelectual y juro que la rivalidad más mezquina que he visto nació por una coma. Dos firmas enormes peleaban por el eslogan de una bebida energética. El eslogan era algo tipo «Vive rápido». La otra parte alegaba que sin coma, «Vive rápido», cambiaba el sentido y, por tanto, el público y el mercado. Hasta ahí, normal. Pero estos dos abogados se odiaban con pasión de novela. Uno presentó un peritaje lingüístico de 40 páginas solo para sostener que la coma invita a una pausa aspiracional, mientras el otro respondió con un experto en neuromarketing, diciendo que la coma desactiva el impulso de compra. En audiencia, el juez preguntó si esto era una broma. No lo era. Para rematar, el abogado de la coma empezó a imprimir sus escritos con comas exageradamente espaciadas, como si fueran arte. El otro contestó presentando copias donde, por error, todas las comas del escrito aparecían como puntos y coma, y luego alegó: «Señoría, la contraparte está confundiendo al tribunal con puntuación performativa». La escalada final fue cuando el de la coma solicitó una diligencia para ir a un supermercado a ver cómo lee la gente el eslogan en la góndola. El juez, ya muerto por dentro, autorizó una inspección, y ahí estaban ellos, dos abogados carísimos, midiendo con cronómetro cuánto tardaba un cliente en procesar una coma. Al final, transaron. Uno se quedó con el eslogan, el otro con la coma, y el odio siguió, ahora en Instagram, donde ambos se bloqueaban y desbloqueaban como si fuera parte de la estrategia legal. Historia 7. Litigio laboral. Dos abogados rivales tenían una guerra personal desde hacía años, pero nadie sabía por qué. Hasta que un día lo descubrí. Se conocieron en un torneo de ajedrez del colegio y uno le hizo trampa con un movimiento ilegal. 30 años después, seguían cobrando esa humillación, pero en juzgados. El caso era un despido improcedente, sencillo, con cálculo de indemnización y ya. Sin embargo, la rivalidad lo transformó en un circo de precisión. Uno presentó una tabla en Excel impresa con columnas perfectas, alineadas milimétricamente. El otro respondió con una tabla aún más perfecta, pero en papel satinado, como si fuera catálogo de lujo. El primero, ofendido, empezó a objetar todo por falta de rigor matemático, y el otro contestó con objeciones por exceso de rigor intimidante. En una audiencia, discutieron 10 minutos sobre si aproximadamente era aceptable en un documento legal. Aproximadamente. El juez les exigió que ambos le entregaran el cálculo en el mismo formato. ¿Qué hizo el rival? Lo entregó, pero cada línea llevaba al final una notita al margen, revisado 2 veces, a diferencia de otros. El otro devolvió el golpe con un escrito que incluía una cita de ajedrez sobre «Los tramposos siempre caen». Nadie habló del trabajador hasta el final. Ganamos por jurisprudencia clara, pero lo más mezquino fue ver a dos adultos convertir un juicio laboral en una revancha infantil camuflada de tecnicismo. Historia 8. Derecho inmobiliario. Disputa por servidumbre de paso en un edificio viejo. Una familia juraba que el corredor del patio era paso común, y la otra decía que no. El caso ya era tenso, pero los abogados lo hicieron personal. El de la parte A tenía una voz suave, casi de locutor. El de la parte B hablaba como si estuviera acusando a alguien en un documental de crimen real. Se detestaban. La mezquindad empezó con las fotos. Uno anexó fotos en alta resolución, impecables. El otro anexó las mismas fotos, pero con flechas más grandes, círculos rojos agresivos y textos en mayúsculas tipo «Aquí mienten». La siguiente semana, el primero presentó un croquis 3D, con sombras y todo. El otro respondió con un croquis aún más detallado, pero insertó un pequeño dibujito de un ratón en el rincón del corredor, solo para insinuar condiciones insalubres. Cuando lo vi pensé, no se va a atrever. Sí se atrevió. En audiencia, el abogado del ratón pidió que constara posible presencia de fauna,
y el otro pidió que constara posible presencia de imaginación. El punto máximo fue la inspección judicial. Ambos llegaron con cintas métricas. Uno medía como ingeniero, el otro medía igual. Pero cada vez que el primero decía 1 metro, el segundo murmuraba 1 metro, según su realidad. El juez terminó gritando: «Esto es un pasillo, no un campo de batalla». Se resolvió con un acuerdo de horarios de paso. Y aún así, los abogados siguieron mandándose correos con asunto. Sobre su realidad. Historia 9. Soy abogado penalista, y la rivalidad más mezquina que vi fue una guerra por el volumen del micrófono. En una audiencia, el defensor rival hablaba bajito para obligar al fiscal a acercarse, perder el hilo y parecer nervioso. El fiscal lo notó y respondió subiendo el volumen del micrófono cada vez que hablaba, como si estuviera narrando un tráiler. El juez pidió equilibrio. Nadie obedeció. Empezaron a pelear con técnica. El defensor presentaba objeciones larguísimas en voz casi susurrada. El fiscal contestaba con respuestas cortas, gritadas, para que quedara en la grabación como el que controla la sala. La mezquindad se volvió surrealista cuando el defensor solicitó un informe técnico de audio del tribunal porque la grabación favorecía tonalidades graves. Sí, tonalidades graves. El fiscal respondió pidiendo que se certificara que el defensor articula de manera calculadamente confusa. En un receso, vi al fiscal probando el micrófono como cantante. 1, 2, 3. El defensor, al lado, hacía lo mismo pero murmurando 1, 2, 3. El juez regresó y dijo: «Si esto sigue así, los pongo a debatir por escrito». Se hizo silencio. Duró 5 minutos. Luego volvieron. El caso, por suerte, se resolvió por prueba real y no por decibeles. Pero jamás olvidaré la cara del secretario cuando tuvo que transcribir una discusión de dos profesionales sobre si un susurro estratégico es una forma de obstrucción. Historia 10. Derecho de familia otra vez, pero esto fue nivel villano elegante. Custodia y régimen de visitas. Dos abogadas rivales. Una era famosa por ser implacable, la otra por ser extremadamente correcta. Se odiaban tanto que convertían la cortesía en arma. La correcta siempre decía: «Con todo respeto». La implacable empezó a decir: «Con todo el respeto posible en este universo». La otra contestó: «Agradezco el esfuerzo de la colega por encontrar respeto donde no lo hay». Cada audiencia era como ver esgrima con palabras. Pero lo más mezquino llegó con los calendarios. En un caso, la custodia dependía de un cronograma exacto: fines de semana alternos, vacaciones, cumpleaños. La abogada implacable presentó un calendario impreso precioso, con colores y notas. La correcta lo revisó y encontró un error mínimo. El Día de la Madre estaba marcado un domingo que en ese año caía otra fecha. Un error de impresión, nada más. ¿Qué hizo? Solicitó que el tribunal rechazara el documento por falta de fiabilidad temporal. Fiabilidad temporal. La otra explotó y presentó un calendario nuevo, pero ahora con el nombre de la rival mal escrito en la esquina como error involuntario. La correcta lo notó y pidió corrección inmediata para evitar confusiones de identidad profesional. Luego, ambas empezaron a adjuntar calendarios con marcas invisibles. Una ponía micronotas en el pie de página, la otra ponía códigos QR que llevaban a una nube con PDFs de respaldo. Parecía una guerra de espías, pero con cumpleaños infantiles. El juez terminó imponiendo un calendario oficial hecho por el tribunal, sin colores, sin QR, sin drama. Y aún así, cuando salimos, una le dijo a la otra: «Que tengas un día cronológicamente estable». La otra respondió: «Gracias. Tú también, si puedes». Historia 11. Derecho administrativo. Dos abogados se detestaban desde que compitieron por el mismo puesto en una asesoría del gobierno, y uno ganó por contactos. Años después, se encontraron en un caso de multas a un restaurante por supuestas irregularidades sanitarias. La disputa real era técnica, pero ellos la convirtieron en una ópera. El abogado del restaurante llegó con un expediente impecable y una frase repetida. La autoridad actuó sin motivación suficiente. El abogado del ayuntamiento respondió con un escrito que repetía la palabra motivación unas 20 veces, y en cada una ponía en negritas solo la sílaba moti, como insinuando motivos ocultos. Nadie lo notó al principio, pero el rival sí. La semana siguiente, el del restaurante imprimió todo con márgenes perfectos y al final de cada página añadió: «Se deja constancia de que el formato es legible». Era una puñalada elegante, porque el otro era famoso por presentar PDFs escaneados torcidos. Entonces el municipal devolvió el golpe. Anexó un CD, sí, un CD,
con copias digitales originales, y pidió que se hiciera constar que la contraparte vive en el pasado por usar USB. El juez preguntó, ¿serio? Si eso era relevante. Ellos insistieron que sí, porque la cadena de custodia tecnológica importaba. El clímax fue cuando el municipal solicitó una diligencia para revisar el olor del local, alegando que la inspección se basó también en percepción sensorial. El otro contestó pidiendo que se citara al inspector a declarar si tenía alergias. Terminamos discutiendo alergias, perfumes, márgenes de PDF y motivación administrativa, todo para una multa que se podía negociar en 2 horas. Al final, se anuló por un error real del acta. Pero la rivalidad sobrevivió. Cada vez que uno veía al otro en pasillos del tribunal, se saludaban con una sonrisa tan educada que parecía amenaza. Historia 12. Litigio de seguros. Accidente de coche, reclamación estándar, hasta que entraron los abogados. Uno era el rey de la letra pequeña. El otro era el rey del dramatismo. Se odiaban porque el dramático lo había ridiculizado una vez diciendo, «Usted es un diccionario con corbata». Desde entonces, el de la letra pequeña juró vengarse, pero con mezquindad quirúrgica. En el primer escrito, citó una cláusula con un número absurdamente largo. Sección 14.3.2.7, inciso 3. El dramático respondió con una narración emotiva, casi novela. Mi cliente sintió cómo el mundo se le venía abajo. El de la letra pequeña pidió que se eliminara del expediente lenguaje sentimental no probatorio. El dramático contestó solicitando que se tuviera por hecho notorio que la gente sufre cuando se accidenta. La guerra escaló cuando el de la letra pequeña empezó a marcar todas las contradicciones con notas al pie. 1, 2, 3, llegó al pie de página 67. El dramático, ofendido, presentó un escrito sin una sola nota al pie, y en el cuerpo puso, algunas personas se esconden bajo números para no mirar la verdad. En audiencia, el juez intentó volver al tema, daños, reparación, cobertura. Imposible. Discutieron 15 minutos sobre el significado de inmediatamente en la póliza. ¿Eran minutos? ¿Horas? ¿Tan pronto como sea razonable? El dramático sacó un reloj de arena miniatura y lo puso sobre la mesa para ilustrar la urgencia. El de la letra pequeña sacó un manual de la aseguradora y dijo, la póliza no contempla relojes de arena. El juez se tapó la cara con la mano. Ganó el caso quien presentó un informe pericial claro, pero la rivalidad quedó inmortalizada en el acta. Se ruega a las partes abstenerse de teatralidades y de numerologías. Historia 13. Derecho sucesorio. 2 hermanos peleaban por una herencia y cada uno tenía un abogado que, por alguna razón, se odiaban desde siempre. El motivo era ridículo. Uno le robó un cliente al otro hace años, un cliente que ni siquiera pagó. Pero el resentimiento quedó. El testamento era ambiguo sobre una casa de campo. El abogado A insistía en voluntad del causante. El abogado B insistía en literalidad del texto. Hasta ahí lo típico. Lo mezquino. Empezaron a sabotearse con detalles minúsculos. A presentaba fotos de la casa. B presentaba las mismas fotos pero con zoom en un rincón donde se veía moho, para insinuar que A exageraba el valor. A respondió con un informe de tasación y B presentó otro informe de tasación, pero con un anexo que era literalmente un glosario, explicando palabras simples, como si A fuera incapaz de entenderlas. A se lo tomó personal y pidió que se rechazara por tono condescendiente. En audiencia, B dijo, no es condescendiente, es pedagógico. A replicó, ¿pedagógico para usted? Ofensivo para el idioma. La cosa se volvió absurda cuando discutieron sobre si un banco del jardín era mueble o parte del inmueble. Sí, un banco. B llevó un video mostrando cómo se podía mover. A llevó fotos mostrando que estaba atornillado. B llevó un destornillador. No lo usó, pero lo llevó. El juez les advirtió que el tribunal no era una ferretería. Finalmente, se resolvió con partición y venta, pero lo más mezquino fue el final. Al salir, B le dijo a A, buen intento con lo del banco. A le contestó, buen intento con tu dignidad. Y ambos sonrieron como si eso fuera el verdadero juicio. Historia 14. Derecho corporativo. Disputa entre 2 startups por un contrato de exclusividad. Los abogados rivales tenían una enemistad rara. Uno era fanático de las presentaciones limpias. El otro era fanático del caos estratégico. El limpio llamaba al otro improvisado. El caótico lo llamaba robot. En el primer intercambio, el limpio envió un correo con asunto perfecto, propuesta de cronograma procesal. El caótico respondió con asunto. Eso.
El limpio casi se desmaya. A partir de ahí fue guerra de estilo. El limpio entregaba escritos con índice, numeración, anexos ordenados y referencias cruzadas. El caótico entregaba escritos igual de sólidos, pero con pequeñas bombas de mezquindad. Cambiaba el orden de los anexos para obligar al otro a perder tiempo. Y luego en audiencia decía, la contraparte no ha revisado el expediente con atención. El limpio contraatacó con un cuadro comparativo, donde demostraba cada cambio, como si estuviera auditando. El caótico respondió acusándolo de mansplaining procesal. Sí, lo escribió. El juez pidió respeto. Nadie aprendió. La cúspide fue una audiencia virtual en la que el limpio compartió pantalla con un documento impecable. Y el caótico, de pronto, puso como nombre visible de usuario anexo desordenado. Fue infantil, pero eficaz. Todos se rieron. El limpio se puso rojo y el juez advirtió que la próxima broma costaría una sanción. El caso se resolvió por interpretación contractual, pero la rivalidad dejó una enseñanza amarga. A veces no ganas por tener razón, sino por hacer que el otro pierda 5 minutos buscando el anexo 4 correcto. Historia 15. Derecho de consumo. Cliente demanda a una compañía telefónica por cobros fantasmas. 2 abogados rivales, ambos expertos, ambos orgullosos. Se odiaban porque una vez en un congreso, uno corrigió al otro en público sobre una norma, y el corregido nunca lo superó. En el juicio, el abogado del consumidor era metódico. El de la empresa era sarcástico con sonrisa permanente. La mezquindad empezó con las capturas de pantalla. El metódico presentó capturas limpias, con fecha y hora. El sarcástico presentó capturas del sistema interno, pero difuminó justo la parte donde se veía el error, y luego alegó protección de datos. El metódico pidió que se exhibiera completo. El sarcástico respondió, no podemos revelar secretos industriales. El metódico, sin levantar la voz, dijo, ¿secreto industrial de cobrar mal? Ahí se encendió la guerra. El sarcástico empezó a referirse al cliente como el usuario. Siempre, jamás por su nombre, como para deshumanizarlo. El metódico respondió nombrando al cliente en cada párrafo, con respeto casi ceremonial, como si fuera un héroe nacional. El señor X, ciudadano cumplidor. La audiencia se volvió una batalla de narrativa. El sarcástico se burló del drama. El metódico lo acusó de cinismo corporativo. El punto máximo fue cuando el sarcástico llevó una hoja con el historial de llamadas y dijo, mire cuántas veces llamó, esto es obsesivo. El metódico respondió, o desesperado por no ser estafado. El juez pidió que ambos se centraran en los cobros. Se centraron, pero cada uno lo hacía lanzando dardos. Ganó el consumidor por falta de prueba clara de la empresa, y al final, el sarcástico soltó, ¡felicidades! Hoy la épica venció al sistema. El metódico contestó, no, hoy venció la factura. Historia 16. Derecho ambiental. 2 abogados se odiaban porque uno era purista. Todo debía ser impecable, doctrinal, citando tratados, y el otro era de campo, pragmático, botas y barro, menos latín y más fotos. El caso, una empresa acusada de verter residuos a un arroyo. Normalmente se pelea con peritajes y normas, pero ellos lo convirtieron en una guerra de símbolos. El purista abrió con un escrito lleno de citas en latín y referencias a principios internacionales. El de campo respondió con un pendrive que decía agua real y un video del arroyo con peces muertos. El purista objetó, material emocional, no técnico. El de campo replicó, el agua no es una metáfora. Desde ahí, cada acción era mezquindad refinada. El purista pedía que se rechazaran fotos por falta de calibración cromática. El de campo pedía que se rechazaran textos por falta de contacto con la realidad. En inspección judicial, el purista llegó con zapatos brillantes y guantes nuevos. El de campo llegó con una bolsa de muestras y en voz alta dijo, ojo, aquí el barro mancha. El purista lo miró como si fuera una amenaza. Y lo fue. Al final del recorrido, el purista resbaló un poco y se manchó el pantalón. No se cayó, pero fue suficiente. El de campo pidió que constara en acta la presencia de lodo persistente, como si esa mancha fuera evidencia. El purista, rojo de furia, contestó pidiendo que constara la teatralización del terreno. El juez no sabía si reír o sancionar. El caso se resolvió con un plan de remediación serio, pero la rivalidad terminó en el detalle más mezquino. El purista presentó el acuerdo final con una nota al pie explicando qué es arroyo, como si el otro no supiera leer. El de campo le respondió con una foto del arroyo limpio y un texto, sin latín, también se entiende.
Historia 17. Derecho de familia, pero versión guerra de cumpleaños. Dos abogados rivales llevaban años cruzándose en el juzgado. Uno era especialista en parecer siempre calmado, como si nada le afectara. El otro era experto en pinchar con pequeñas frases que parecían inocentes. En un caso de régimen de visitas, el punto de choque fue quién organizaba el cumpleaños de la niña. Una discusión sensible, sí, hasta que la rivalidad la volvió absurda. El abogado calmado presentó una propuesta razonable y dijo, ¿la menor merece estabilidad? El pinchador respondió, totalmente de acuerdo, sobre todo estabilidad emocional y de horarios, porque algunos viven en el caos. El calmado sonrió y no dijo nada. La semana siguiente, presentó un cronograma tan detallado que incluía tiempo estimado de traslado y margen por tráfico. El pinchador se rió en audiencia. Señoría, esto es un plan de vuelo. Entonces el calmado pidió que constara en acta que la contraparte ridiculiza la previsión. El pinchador contraatacó pidiendo que constara que la contraparte usa control disfrazado de previsión. Y ahí explotó. Empezaron a pelear por cosas mínimas. Si el pastel podía llevar nueces, si las velas debían ser de número o normales, si el festejo era a las 5 o a las 5:30. El pinchador llevó impresiones de chats para probar que el otro padre era desorganizado. El calmado llevó capturas donde el otro padre decía «ok», sin emoji, y lo interpretó como frialdad. El juez casi se atraganta. Al final dictó una orden simple: cumpleaños alternos y punto. Pero lo mezquino vino después. Al salir, el pinchador le dijo al calmado, «Nos vemos a la próxima, o te lo agendo con margen por tráfico». Y el calmado, sin perder la sonrisa, respondió, «Te mando el calendario en PDF, para que no te pierdas». Historia 18. Derecho mercantil internacional. Dos abogados rivales, ambos bilingües, se odiaban porque uno presumía su acento perfecto en inglés y el otro lo consideraba puro teatro. El caso era una disputa por incumplimiento de contrato con una empresa extranjera. Nada raro, excepto que la rivalidad se centró en el idioma. El presumido empezó a meter frases en inglés en medio de escritos en español, como si fuera sofisticación, as per the agreement. El otro lo destrozó con una objeción formal. «Señoría, esto es un tribunal, no LinkedIn». El presumido respondió presentando un glosario para facilitar la comprensión, insinuando que la contraparte no dominaba el idioma. El otro se lo tomó personal y presentó su glosario, pero con definiciones sarcásticas tipo «deliberable», cosa que uno promete entregar y luego llora cuando se la exigen. El juez pidió seriedad. Nadie obedeció. En audiencia, el presumido pronunció una palabra técnica con un acento tan exagerado que parecía anuncio. El otro, con calma mortal, dijo, «¿Puede repetir, pero en español, por favor?» Y el presumido, obligado, se vio ridículo. Desde ahí, fue guerra de traducciones. Uno citaba cláusulas y decía que la traducción oficial era la suya. El otro traía un perito traductor para decir, «No, aquí dice otra cosa». Discutieron 15 minutos si shall era obligación absoluta o intención. Quince. Al final, lo mezquino supremo. El abogado antiteatro entregó un escrito final totalmente en español perfecto, y en la última línea puso una sola frase en inglés, «You're welcome». El juez lo vio, levantó la ceja y dijo, «Eso sí lo entendí». Historia 19. Derecho penal económico. Caso de fraude contable. Dos abogados rivales tenían una rivalidad vieja porque en un juicio anterior uno había acusado al otro de hacer magia con números, y el otro nunca lo perdonó. En este nuevo caso, la mezquindad giró alrededor de resaltadores. Uno presentaba estados financieros con resaltado amarillo, sobrio. El otro respondía con resaltado verde, luego azul, luego rosa, como si fuera un mapa del tesoro. El primero lo llamó circo cromático. El segundo lo llamó aburrimiento estratégico. En audiencia, el juez pidió que se entregaran copias limpias. El del circo cromático obedeció, pero anexó una guía de colores, igual, como documento aparte, argumentando que facilita la lectura. El sobrio respondió con un índice matemático donde señalaba exactamente en qué página el otro se contradice. La guerra se volvió tan mezquina que empezaron a pelear por el tipo de letra de los cuadros contables. Uno usaba Courier para que pareciera técnico. El otro usaba Calibri para que pareciera moderno. El juez estaba a 2 minutos de prohibir fuentes tipográficas. El clímax llegó cuando el abogado sobrio dijo, «La contabilidad no siente». Y el otro respondió, «Pero su cliente sí, cuando lo condenen». Eso fue un golpe bajo y lo sabían. Hubo silencio. El juez intervino, duro. Y, aún así, al final de la audiencia,
El del circo cromático dejó sobre la mesa una calculadora vieja como olvido accidental. El sobrio la miró, la levantó y dijo, no la necesito. Luego, al irse, dejó una hoja en blanco encima, con un solo número escrito, 0. Nadie más entendió, pero yo sí. Era su manera de decirle, tu credibilidad vale 0. Historia 20. Derecho de competencia. Dos firmas rivales peleaban por un caso de prácticas anticompetitivas entre cadenas de supermercados. Lo grande era serio. Mercado, precios, acuerdos, análisis económico. Lo mezquino fue que los abogados convirtieron la rivalidad en una batalla de ¿quién cita mejor a los economistas? Uno era fan de gráficos, el otro odiaba los gráficos. El fan de gráficos llenó el expediente de diagramas, curvas de oferta, cuadros comparativos. El antigráficos respondió con un escrito de 100 páginas sin una sola imagen, diciendo que los dibujos infantilizan el derecho. El de los gráficos respondió, la contraparte teme la evidencia visual. Empezaron a atacarse con estilo académico. Uno citaba a autores con año y edición, el otro citaba con notas al pie eternas para aparentar superioridad. En audiencia, el juez pidió que explicaran el punto central, si hubo acuerdo de precios. El fan de gráficos intentó mostrar una línea ascendente. El antigráficos dijo, eso es un dibujo. El otro, es un dato. El anti, con vestido de PowerPoint. Ahí el juez explotó. Esto no es un debate de diseño. Ordenó que ambos presentaran una síntesis de 5 páginas. ¿Qué hizo el fan de gráficos? Entregó 5 páginas, con un gráfico que ocupaba 4. ¿Qué hizo el antigráficos? Entregó 5 páginas, con un pie de página que ocupaba 2. El juez los castigó con una audiencia extra para aclaraciones. Y lo más mezquino, al terminar, ambos se dieron la mano con sonrisas perfectas y el antigráficos dijo, bonitos dibujitos. El otro respondió, bonitas palabras vacías. Ese día entendí que hay rivalidades que no buscan ganar el caso, buscan ganar el ego. Historia 21. Derecho fiscal. Dos abogados rivales se odiaban por un motivo tan tonto que me daba vergüenza contarlo. Uno había dicho en una cena que el otro solo sabe pelear cuando hay números redondos. El insultado se lo tatuó en el alma. Años después coincidieron en una auditoría a una empresa mediana por deducciones dudosas. Lo normal sería discutir facturas, criterios, periodos, pero ellos lo convirtieron en una guerra de decimales. El abogado de la empresa presentaba todo con cifras exactas al centavo, impecables como reloj suizo. El de la autoridad respondía cuestionando redondeos sospechosos, aunque fueran de 0,01. Luego el de la empresa empezó a incluir anexos con cálculos extendidos a 4 decimales, solo para presumir precisión. La autoridad contraatacó pidiendo prueba de la metodología de redondeo, y citó normas internas como si estuviera hablando de física nuclear. En audiencia administrativa, discutieron si 1995 debía convertirse en 2000 o en 1999 según el criterio contable adoptado. 10 minutos. Luego 20. El funcionario que presidía la sesión parecía querer renunciar. El clímax fue cuando el abogado de la autoridad llegó con una calculadora científica y la puso sobre la mesa como un arma. El abogado de la empresa sacó una hoja impresa con la frase, el centavo también es derecho. La autoridad, sin perder la sonrisa, dijo, el centavo también es fraude. Y ahí se acabó cualquier posibilidad de paz. Al final, se cerró con un acuerdo y pago parcial. Pero lo más mezquino fue el correo final del abogado de la empresa, adjunto comprobante por el monto exacto, sin números redondos, para su tranquilidad. La autoridad respondió, recibido. Revisaremos hasta el último decimal. Era un teodio en lenguaje contable. Historia 22. Derecho penal, pero no de película. Un caso simple de lesiones leves tras una pelea en un bar. Dos abogados rivales se odiaban porque uno siempre lograba acuerdos rápidos y el otro vivía para litigar, como si cada expediente fuera una epopeya. El negociador lo llamaba dramático. El dramático lo llamaba vendecasos. La mezquindad empezó en la primera audiencia. El dramático pidió que se reprodujera el video de seguridad en cámara lenta para apreciar la intención. El negociador dijo, «Señoría, esto es un empujón, no el mundial». El dramático se ofendió y, a partir de ahí, todo fue personal. Cada vez que el negociador hablaba, el dramático tomaba notas exageradamente, como si estuviera revelando una conspiración. El negociador respondió hablando aún más calmado, con pausas largas, para desesperarlo. Luego vinieron las objeciones ridículas. El dramático objetaba palabras. Golpe es una calificación jurídica,
no un hecho. Y el negociador objetaba la objeción. Objeción por objeción innecesaria. El juez empezó a mirar el techo. El clímax fue cuando discutieron sobre la altura exacta de una mesa del bar. El dramático decía que la mesa impedía ver. El negociador decía que la mesa no tiene intención delictiva. Terminaron midiendo la mesa con una cinta métrica en sala, como si fuera evidencia clave. Al final, se logró una salida alterna. Y lo más mezquino, el dramático, al firmar, dijo, «Qué rápido como siempre para evitar la verdad». El negociador sonrió y respondió, «No, para evitar más minutos contigo». El secretario tosió para no reírse. Historia 23. Derecho de construcción. Disputa por retrasos en una obra. Penalidades, cronogramas, costos. Los abogados rivales eran ex compañeros de despacho, y su separación fue tan fea que desde entonces se saboteaban con cortesía. Uno era fanático de los Gantt y el otro de los actas. La mezquindad nació cuando el del Gantt dijo en una audiencia, «Si la contraparte entendiera un cronograma, no estaríamos aquí». El del acta respondió, «Si la contraparte entendiera un contrato, no necesitaría dibujitos». Guerra declarada. Desde ahí, cada escrito era una humillación disfrazada. El del Gantt adjuntaba diagramas enormes y pedía que se proyectaran. El del acta contestaba con actas notariales que describían el mismo retraso pero con lenguaje solemne, como si el cemento hubiera cometido un delito. En una inspección, el del Gantt llevó un casco nuevo, brillante. El del acta llevó un casco viejo y le puso una etiqueta. Usar con precaución. Cronogramas inestables. Se lo dejó accidentalmente cerca. El otro lo vio y casi explota. En audiencia, el del Gantt pidió que se sancionara conducta burlona. El del acta respondió pidiendo que se sancionara conducta dibujística. El juez, harto, ordenó un peritaje único. ¿Qué hizo el del acta? Envió al perito un paquete de 200 páginas con actas. ¿Qué hizo el del Gantt? Le envió un pendrive con 30 cronogramas. El perito, pobre, pidió prórroga. Se resolvió con un ajuste de penalidades. Pero lo más mezquino quedó en el último correo del Gantt. Adjunto cronograma final. Simplificado. El del acta respondió. Adjunto acta de recepción de su correo. Era odio con sello.